Ya quedó claro, ¿verdad, Rosimar? Lo que pasa es que hay saltos y a veces me pierdo, pero quedó claro, para todos quedó claro la dinámica de cómo se va a presentar el trabajo y cuál va a ser su consecución final. ¿Hay alguna otra duda, por favor? Perfectamente. Cualquier duda, vayan preguntándome para que no se convierta esto en un monólogo. Insisto, si hay algunos saltos, como les dije, no lo repito más, pero para que lo tengan claro, no se preocupen. Cualquier cosa la vuelven a revisar cuando los videos los tengamos en el portal, porque indudablemente a todos nos pasa. Hay muchos saltos dentro de la red que eso escapan de nuestras manos. Así sea el mayor esfuerzo, el mayor empeño que nosotros pongamos, hay muchos saltos en la red, de verdad es casi difícil desprenderse de ello. Decíamos entonces que si quisiéramos tener un concepto específico de lo que es la investigación a nivel general, podríamos decir que la investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático con la finalidad de ¿qué? De indagar sobre un asunto o sobre un tema, así como la de ampliar el conocimiento de un tema específico que ya nosotros sepamos, sea de un interés científico, de un interés humanístico, de un interés social o de un interés tecnológico. Sea cual sea el tema que nosotros queramos abordar, la investigación siempre se va a hacer o se va a realizar de acuerdo a la sistematización que requiere el proceso de la investigación como tal. De manera tal que entrándonos ya en materia, hablamos de lo que se conoce como la investigación a nivel general. Ahora vamos a adentrarnos a lo que se conoce como la investigación científica, que es la primera investigación que nosotros generalmente manejamos de primera mano. La investigación, como ya hemos dicho, es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar siempre el acervo de conocimiento humano. Eso es lo que es la investigación. Por eso es que le dije, se puede abordar con distintas definiciones, pero siempre va a ser eso, un trabajo creativo que se utiliza la parte pensante del ser humano y se realiza siempre de manera sistemática, utilizando siempre un método específico. ¿Realizado para qué? Para aumentar siempre la cantidad de información, para aumentar el acervo del conocimiento humano. Implica entonces la investigación, la recopilación, la organización y el análisis de la información. ¿Para qué? Para aumentar la comprensión de un tema o de un problema específico. Un proyecto de investigación puede ser una expansión del trabajo anterior o de campo que alguien haya realizado. O también puede ser para probar la validez de ciertos instrumentos o procedimientos o experimentos, ya que la investigación puede reproducir elementos de proyectos anteriores o de algún proyecto en conjunto que nosotros queramos realizar. En cuanto a si nos abocamos o nos referimos a nuestro trabajo de investigación, al de nuestra clase, nosotros podemos abordar nuestra investigación basándonos en una investigación que ya haya realizado otro grupo de personas. Eso sería una investigación documental. Nosotros le daríamos nuestro enfoque. O nosotros podemos proponer un tema de nuestro propio interés, para que se entienda, y nosotros mismos desarrollarlo, sin necesidad inclusive
como estamos en materia jurídica y todos aquellos que en este momento, de acuerdo a su capacidad laboral o a su desempeño laboral en este momento, pueden abordar algún tema específico que manejen bastante en su parte laboral y pueden decir, bueno, mire, yo en mi trabajo, yo me enfoco, yo trabajo en un registro público y he manejado muchos casos de sucesiones en cuanto a la representación o no de la herencia. Entonces yo voy a abordar este tipo de trabajo porque a mí me apasiona y yo trabajo mucho con eso a pesar de que todavía no estoy graduado, por ponerle un ejemplo. Por eso es que les digo que el tema de la investigación queda a su libre albedrío y es la facilidad que tienen es que yo no se los estoy imponiendo, sino que va a ser un tema de su propio interés en el cual ustedes mismos saben que tienen la capacidad y tienen también la motivación y el interés de desarrollarlo por su propia cuenta. En tal sentido, entonces, siguiendo con el contexto de la investigación científica, es el nombre general que obtiene el complejo proceso en el cual todos los avances científicos son el resultado de la aplicación, por supuesto, de lo que les hablaba inicialmente del método científico. ¿Para qué? Para resolver los problemas o para tratar de explicar determinadas observaciones. De igual modo, la investigación tecnológica emplea el conocimiento científico para el desarrollo de las tecnologías, ya sean lo que se conoce como tecnologías blandas o tecnologías duras, así como la investigación de tipo cultural, cuyo objeto de estudio es, por supuesto, la cultura. Además, quiero decirles que existe, a su vez, la investigación técnico-policial y la investigación detectivesca y la investigación policial, pero de tipo educativo. De manera tal que la investigación se ha definido de muchísimas maneras diferentes. Y si bien existen similitudes, casi todas las definiciones se parecen unas a otras, no parece haber una definición única que abarque absolutamente todo y que sea adoptada por todos y cada uno de los que participan en la investigación. Por eso es que les digo, su investigación puede tener de motus propio una inspiración propia y puede ser algún tipo de investigación del propio interés jurídico de acuerdo a la experiencia que ustedes posean, que no se haya realizado nunca en este momento, o por lo menos ustedes no tengan una información de inmediata data, de una investigación específica, pero que ustedes creen que es un tema que puede ser abordado mediante las técnicas de investigación, perfectamente es aceptable ese tipo de título para la formulación de nuestro trabajo final. La investigación, entonces, en términos más simples, es buscar conocimiento. ¿Y buscar qué? ¿Qué es lo importante que se debe saber en cuanto a la investigación? Es el primer tópico que nosotros debemos tener claro. Dentro de todo las técnicas que lleva o conlleva la investigación, uno de los elementos más importantes que persigue la investigación no solo es, por supuesto, buscar el conocimiento, que es, por supuesto, algo primordial. Cuando uno realiza una investigación, lo básico que uno está haciendo es tratar de buscar información, tratar de buscar el conocimiento, expandir nuestra realidad del conocimiento de las cosas. Pero una de las características que no debemos perder de vista es que la investigación debe perseguir la búsqueda de la verdad. Repito, es muy importante que nosotros siempre mantengamos claro que la investigación persigue la búsqueda de la verdad.
el mismo ejemplo que yo le utilicé, voy a utilizar el mismo ejemplo para no agobiarlos. El mismo ejemplo que yo les utilicé al principio. Si yo quiero hacer mi investigación basada en los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en Venezuela, yo por supuesto voy a adoptar la forma o el método investigativo que más se me facilite. Si yo voy a hacer una investigación documental, yo me haré lo posible para indagar en las bibliotecas, en internet, toda la información que se tiene en Venezuela en materia de los niños y niñas y adolescentes en situación de calle. Pero el abordaje que yo le dé a esa información, ya sea en periódicos digitales, en páginas, en blog, toda la información que yo recoja, yo debo tener esa parte de la conceptualización ética que debe estar implícita ya entre nosotros como estudiantes y como futuros abogados, es mantener siempre el principio ético de perseguir ¿qué cosa? La verdad. No hago absolutamente nada con hacer un trabajo de investigación donde inclusive va a haber una parte valorativa donde yo subjetivice mis ideas y exponga lo que pienso de un tema en específico, si no me acerco a la verdad. Entonces, el primer elemento que nos debemos llevar hoy, todo proceso de investigación, y esto le va a servir para su desenvolvimiento profesional futuro, en cualquier caso, de acuerdo inclusive a el ámbito profesional donde decidan desenvolverse una vez se gradúen como juristas, como abogados. La profesión de abogado, el ejercicio del derecho, a pesar de que según el contexto histórico de repente en donde nosotros estamos rodeados en este momento, sumergidos con una gran crisis de valores, con una gran crisis sociopolítica, sociocultural, pero eso no es, inclusive eso no es un signo independiente de nuestro país. El mundo en general hoy en día está atravesando por una gran crisis de valores. Por consiguiente, hablando de este tema, la honrosa profesión de abogado conlleva una carga de moral, una carga de valores en donde se debe inclusive, a pesar de los acontecimientos o la historia reciente que nos puede relatar algo en contrario, nosotros como nueva generación que nos estamos formando debemos rescatar esos principios tradicionales que significa lo que es la valorización de la verdad, y empezando inclusive de nuestra parte formativa en esto que nos compete en este momento, lo que es la investigación. La investigación entonces, como requisito sine qua non, debe perseguir la verdad, la búsqueda de la verdad en un sentido formal, en un estudio sistemático de un problema atacado por una estrategia elegida deliberadamente, que comienza con la elección de un enfoque para preparar un anteproyecto, o sea, un diseño de algún trabajo, y actuar sobre el mismo trabajo en términos de diseñar las diferentes hipótesis de la investigación. Entonces, elegir métodos, técnicas, seleccionar o desarrollar herramientas de recopilación de datos, procesamiento de datos, interpretación, y finaliza con la presentación de la solución que requiere el problema. Insisto, dentro de la definición de la investigación existen un sinfín de afirmaciones, un sinfín de definiciones que pueden complementarse unas con otras. La investigación es un proceso de pasos utilizados para recopilar y analizar información para aumentar nuestra comprensión de algún tema o problema, y consta, por supuesto, de 3 pasos. Cualquier investigación básica consta, por supuesto, de 3 pasos.
Sencillo, plantear una pregunta. Es el primer paso de una investigación. Segundo paso, una vez planteada la pregunta, recopilar los datos para responder dicha pregunta. Y la tercera, presentar la respuesta a la pregunta, es decir, en forma escrita, en forma de trabajo de grado, en forma de trabajo final. Sencillo entonces, la investigación, sea cual sea la investigación, consta en principio de 3 pasos esenciales: plantear una pregunta, recopilar datos. ¿Para qué? Para responder dicha pregunta y presentar una respuesta a dicha pregunta. Uno se va a un diccionario de la investigación. Existen diccionarios de la investigación y definen a la investigación como una indagación o un examen meticuloso, especialmente investigación o experimentación dirigida al descubrimiento o a la interpretación de los hechos, revisión de teorías o leyes aceptadas a la luz de nuevos hechos o aplicación práctica de dichas teorías o leyes nuevas o revisadas. De manera tal que ya tenemos una visión bastante completa de lo que significa el concepto de investigación. Una vez tenemos claro la infinitud de definiciones que tiene el concepto de investigación de tipo general, vamos nosotros a pasar a describir los tipos de investigación. Repito, una vez que tenemos la información general de qué trata la investigación a nivel general, vamos ahora a adentrarnos a los tipos de investigación. Yo tengo una pequeña pregunta en este momento. Escucho mucho silencio. ¿Se me está escuchando hasta ahora? Escucho mucho. Con que si me dice uno que sí me está escuchando, ¿me están escuchando hasta ahora? Sí, profesor, yo lo escucho bien. Ah, perfecto, está bien. Ya no vamos a interrumpir tanto en eso, pero yo sí, si me escucha uno, me escuchan todos porque es perfectamente. Lo que pasa es que como llevo rato hablando, entonces quería cerciorarme de que me estaban escuchando. Entonces, vamos a pasar entonces a los tipos de investigación. Este tema principal es necesario que lo entendamos, que lo anotemos y lo revisamos, porque de esto va a depender qué tipo de investigación nosotros, de acuerdo a la información que vamos recibiendo, qué tipo de investigación nosotros vamos a aplicar a nuestro trabajo. Entonces es necesario que prestemos atención a los tipos de investigación para que nosotros, de acuerdo a esta información, vamos a escoger cuál es el tipo de investigación que a mí me va a convenir para desarrollar mi trabajo específicamente hablando. Tenemos entonces lo que conocemos como la investigación original, también llamada investigación primaria, es la primera que vamos a utilizar. Lo que se conoce, insisto, como investigación original, o otros autores lo denominan como investigación primaria, y que no es más que aquella que no se basa exclusivamente en un resumen, revisión o síntesis de publicaciones anteriores sobre el tema de investigación. El propósito de esta investigación denominada original es producir nuevos conocimientos. Producir nuevos conocimientos en lugar de presentar los conocimientos existentes en una nueva forma. Por ejemplo, resumidos o clasificados. Y este material es de carácter de fuente primaria. Independientemente de el tema que yo escoja para investigar, debo tener en cuenta esta tipología de una parte de la investigación que me dice que existe una investigación original. De manera tal que entonces, ¿en qué consiste esto que denomina la metodología como investigación original?
que no va a ser una investigación que simplemente yo me voy a basar en el resumen de otras investigaciones que se han realizado y simplemente voy a plasmar absolutamente de la Q a la P, absolutamente todo lo que ha recopilado un investigador anterior. De manera tal de que si yo logro entender lo que consiste una investigación original, yo debo introducir aquellos elementos de acuerdo a la investigación que yo he realizado que aporten una serie de elementos distintos o enriquecedores o inclusive que logren proyectar aún más esa misma idea, porque yo puedo inclusive, por supuesto, hablar de una misma idea investigativa, una misma línea investigativa, pero hacerle mis aportes originales en cuanto a la ampliación del tema a que yo debo tratar. La investigación original entonces puede adoptar varias formas según la disciplina a la que pertenezca en el trabajo experimental. Entonces, por lo general, implica ¿qué cosa? La observación directa de los sujetos investigados. Es importante entonces ir adecuando a este elemento. Yo debo observar el fenómeno que yo pienso estudiar. Comenzarlo a ver desde distintas ópticas, de una manera concienzuda y razonada. No solo simplemente conformarme con lo que ya está perfectamente plasmado.